Hoy es 4 de noviembre, ya ha pasado casi una semana del dictado por parte de la Corte Suprema de Justicia del fallo Grupo Clarín contra el Estado Nacional, y me parece que es un buen tiempo para hacer algunas reflexiones al respecto. El fallo puede ser dividido en dos partes. En la primera parte, la Corte Suprema, con una mayoría de 6-1, convalidó la constitucionalidad del régimen de incompatibilidad de licencias establecido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como un sistema a priorístico fijo de desconcentración del mercado. Y la segunda parte del fallo de la Corte, por una mayoría más corta, más abreviada, de 4-3, la Corte resolvió declarar la constitucionalidad de la norma transitoria, artículo 161, que establecía un mecanismo de desinversión mediante el cual aquellos grupos que estuvieran excedidos en los términos de sus licencias, según el régimen de incompatibilidad establecido, debían desinvertir en un plazo de un año. Me parece que es posible hacer observaciones críticas para ambas decisiones o ambas mayorías que se conformaron. Respecto a la primera mayoría, me parece que la Corte Suprema de Justicia regresa de alguna manera a las viejas cuestiones políticas no justiciables de los años 90, en donde el control de constitucionalidad muestra su cara más restrictiva porque solo analiza si hay una vinculación entre la medida estatal adoptada y el bien constitucionalmente perseguido, y deja de lado analizar, mediante el control de constitucionalidad, si no existía un medio más idóneo que el propuesto para alcanzar el mismo fin, y si el medio no es el menos restrictivo de todos los disponibles respecto del derecho que se está limitando. De esta manera me parece que la Corte de alguna forma vuelve sobre sus pasos, porque esta Corte se había encargado de construir un control de constitucionalidad amplio, intenso, especialmente cuando había derechos fundamentales y derechos humanos en juego, en sintonía con lo desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por otros tribunales constitucionales y Cortes Supremas del continente. De esta manera, me parece que la Corte Suprema de Justicia no evalúa si no había otros medios más idóneos que el propuesto por la propia Ley de Medios, y si no, este medio no era menos restrictivo para alcanzar el mismo objetivo. La segunda parte del fallo, donde hay una mayoría más pequeña, más estrecha, la Corte Suprema de Justicia lo que hace es desconocer el derecho de propiedad, desconocer la existencia de derechos adquiridos, desconocer la lógica de sus antecedentes. Por ejemplo, esta misma Corte Suprema, en el caso Cerro Vanguardia, estableció que cuando a las mineras les quisieron cambiar su régimen tributario y hacerlos pagar más impuestos, esto no podía ser posible porque se afectaban derechos adquiridos que una ley posterior no podía modificar y que el principio de seguridad jurídica tenía raigambre constitucional. Esta segunda parte del fallo también desconoce la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos donde estaba en juego el derecho de propiedad, donde estaba en juego el derecho de propiedad en comparación o vinculado a la libertad de expresión. Deja de lado actuales precedentes, como por ejemplo la elevación que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Marcelo Granier versus Venezuela, y deja una posición muy raquítica del derecho de propiedad, en donde el Estado puede hacer lo que quiera con respecto a derechos patrimoniales, siempre y cuando persiga bienes constitucionalmente legítimos o posibles, y los particulares no tienen ni siquiera el derecho a la garantía de la expropiación, esto es, que una ley declare de utilidad pública, que se pague una justa indemnización previa ante la disposición y que se le dé un destino cierto al bien mueble o inmueble que se está expropiando. Y al único que tiene derecho una persona que se le ha privado de sus derechos patrimoniales es un juicio posterior, en donde se va a discutir una indemnización que vaya a saber cuándo termine el juicio y vaya a saber cuándo se paga. Me parece que en general el fallo de la Corte es un retroceso en lo que hace a un control de constitucionalidad y convencionalidad intenso, y deja en una posición de mucha inferioridad y mucha debilidad al derecho de propiedad, lo cual no solamente va a repercutir en este caso, sino que seguramente también va a repercutir en lo que es la perspectiva de la protección del derecho de propiedad en Argentina, con los efectos de inversiones nacionales, inversiones extranjeras, y los efectos de que este es un país confiable para desarrollar programas y proyectos económicos y sociales a largo alcance.